Pues nada, hoy tenemos aquí este Serie 1 para hacerle un mantenimiento. Le vamos a cambiar todos los filtros: antipolen, aceite, gasoil y aire. Tiene un problemilla también que le da tirones y el testigo en el cuadro lo tiene encendido, típico fallo de EGR. Le echaremos un vistacillo también. Y aquí tenemos un 318, un 2000, tenemos el famoso N47, el de la cadena de bicicleta. Y hasta ahora, la verdad, tiene 370.000 kilómetros. Se está portando muy bien el motorcillo, así que se merece mantenerlo. Vamos a meterle el gato, lo calzamos, lo levantamos para quitar el cubrecartas y quitarle el tapón de aceite. A la tapilla le damos un tironcillo de esa esquina y de esta y ya podemos retirarla. Nos metemos debajo del cárter y le damos, giramos este tornillo media vuelta. Y ahí nos encontramos el tornillo del cárter. Ahí lo tenemos. Pues vamos a aflojarlo. Con una 17 de bazo y la carraca quitamos el tornillillo y lo dejamos escurriendo. Pues mientras lo tenemos escurriendo de aceite, le damos todo el tiempo que podamos buenamente. Ahí quitamos la varilla. Aquí nos encontramos el filtro de aceite. Vamos a ir quitando el filtro de aceite y allí el filtro del aire. Y el filtro del gasoil lo tenemos en la barriga debajo del conductor. Y el antipolen que nos lo encontramos aquí arriba. Vamos a ir cambiándolos todos mientras tira todo el aceite. Vamos a abrirle el taponcillo. Cogemos la llave, se la ponemos a la carcasa y aflojamos la tapilla del filtro de aceite. Lo sacamos poquito a poco para que no nos vaya a chorrear mucho. Y lo levantamos lo más rápido posible ahora. Pues le dais un tironcillo fuerte para despegarlo de la carcasa, que yo ya se lo he dado porque es que con la otra tengo el teléfono. Y quitamos el filtro viejo. Pues ya tenemos aquí el filtro nuevo UFI. Os dejaré las referencias de todos los filtros en la descripción del vídeo. Vamos a quitarle la tórica y se la ponemos nueva. La tenemos aquí. El filtro y lo encajamos bien a fondo. Vamos a echarle un poquito de vaselina a la tórica esta y a esta que tenemos aquí. Pues ya con sus tóricas lubricadas lo metemos en el sitio. Habéis visto que tiene un tetoncillo el filtro, ¿no? Pero eso no encuentra el sitio donde colocarse. Vamos a apretarlo. Para el filtro antipolen cogemos una 8 de bazo, quitamos este de aquí, otro que tiene ahí en ese lado, ese de ahí y otros dos que tenemos allí, ese y allí. Y ya la tapilla, vamos a levantarle las pestañas estas y la levantamos, que ya somos por ahí. Lo levantamos y aquí ya directamente lo ponemos para abajo y aquí lo podemos cambiar. Fijaros ya cómo estaba este filtro. Esto estaba ya ciego. Levantamos las pestañillas estas que hemos dicho antes y tiramos de hacia arriba. Cogemos el otro pues ya lo cogemos y lo metemos en su sitio y le ponemos sus tornillos. Pues puesto el filtro de antipolen, vamos a quitar el filtro del aire. El filtro del aire es fácil, tenemos los clips estos que tenemos que levantar. Le levantamos este ganchillo que tiene aquí y ya podríamos quitarlo. Luego tenemos que tirar un poquito hacia afuera de allí abajo para sacarlo. Nos lo encontramos también bastante sucio, así que estamos haciendo bien en ponerle todos los filtros nuevos. Una vez metido ahí en su sitio, nos encargamos de que esa pestaña tiene que entrar ahí primero en el sitio
y luego ya podríamos cerrarlo. Le echamos los broches ahora. Y ya lo tendríamos cambiado. El filtro de gasoil, como hemos dicho, nos lo encontramos debajo del asiento del piloto. Para acceder a esto, quitamos todos los tornillos que tenemos de 8, como ese. Tenemos otro aquí, por allí van otros cuantos, y los que unen, estos 2 o 3 que tenemos que unen al cubrecartas. Vamos a aflojarlos. Una vez que quitamos la cartonera, nos encontramos el filtro de gasoil aquí. Tendríamos que aflojar este tornillo para poder sacarlo, y esta laña tendríamos que tirar de ella para poder quitar esta parte, y eso es una simple abrazadera. Aflojamos esto con la 13, retorcemos el manguito este para que ahora nos resulte más fácil sacarlo. Cambiamos la abrazadera al filtro nuevo y la dejamos floja, por si ahora tenemos que moverla. Fijaros aquí en el filtro que tenemos una mueca justo aquí, o sea que lleva postura. Esa mueca queda hacia allí, hacia el lado del conductor. Pues la presentamos en el sitio, lo metemos en la goma. Creo que antes va a venir mejor atornillarlo aquí arriba para poder hacerle ahora fuerza ahí a la laña. Una vez que ya lo tenemos ahí apretaico, le metemos la laña. Así no se me escapa. Pues una vez ya que lo tenemos todo apretado, aseguraros bien de que la laña está bien dentro de su sitio, de que esto no ha entrado al tope, y ya ponemos el protector. La ponemos 25 newton y apretamos. Pues ya que lo tenemos todo cambiado, antipoles nuevos, filtro de aire nuevo, filtro de gasoil que ya hemos visto dónde lo lleva nuevo. Vamos a poner el aceite que nos recomienda el fabricante, como no. Le vamos a poner un 530, en esta ocasión móvil 1, con la especificación que tiene que cumplir, la Long Life 04, que la tenemos aquí. Cumpliendo esa especificación, es bueno para este motor. Pues vamos a echarle, supuestamente tiene una capacidad de 5 litros con 2, vamos a ponerle prácticamente los 5 litros y comprobamos el nivel. Le hemos puesto los 5 litros de aceite, hemos puesto contacto, lo hemos arrancado, tardará un poquitín entre que presuriza el sistema y recupera todo el combustible en las tuberías. Y una vez que arranque lo dejamos descansar un poquito y le volvemos a comprobar el nivel, a ver cuánto nos pide más, porque ya habrá cargado el filtro de aceite también y eso. Pues bueno, al final se ha llevado unos 5 litros y medio prácticamente, ya tendríamos el mantenimiento hecho completo de este motor N47 de BMW. Pues espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.